Bien, este es el segundo ejercicio que corresponde a deformación por temperatura. Fue un ejercicio que puse en un parcial hace 2 semestres y dice: una rejilla térmica consiste en una placa AB de aluminio, que es esta que está de este lado, y una placa CD de magnesio, que es esta, cada una con un ancho de 15 milímetros. El ancho se refiere hacia atrás, o sea, porque esto tiene una sección cuadrada, entonces el ancho son los 15 que hay hacia adentro. Ok, me dice, y están empotradas en su extremo. Si la abertura entre ellas es de 2,25, perdón, aquí me equivoqué en el dibujo, ahora sí, 2,25, cuando la temperatura es de 25 grados centígrados, determine primero la temperatura requerida para cerrar justamente esa apertura. Vamos a hacer esa primero, la A. Ok, a mí me están diciendo que yo tengo que encontrar una temperatura tal que cierre este espacio vacío que está aquí. ¿Cómo yo puedo cerrar el espacio vacío? Bueno, si esta barra y esta barra se alargan, van a cerrar el vacío. Claro que no se van a deformar en la misma medida, porque son de materiales distintos, tienen distintos coeficientes de dilatación térmica, pero la suma de ambas deformaciones tiene que ser 2,25 milímetros. Entonces ese es el primer planteamiento. Yo digo, bueno, la deformación total tiene que ser igual a 2,25 milímetros, es decir, 0,00225 metros. Y eso debe ser igual ¿a qué? A la suma de la deformación por temperatura de AB más la deformación por temperatura de CD. Ok, ahora vamos a plantear la ecuación. Esto me dice 0,00225 es igual, deformación por temperatura es coeficiente de dilatación térmica multiplicada por la longitud por el diferencial de temperatura. En el aluminio es 24 micrómetros sobre grados centígrados. Esto de micro, lo único que me quiere decir es que es 24 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Acuérdense que está centímetros, milímetros, luego viene micrómetros y así. Entonces este es por 10 a la menos 6. Pongo aquí 24 por 10 a la menos 6 multiplicado por la longitud, que son 600 milímetros, es decir, 0,6 metros. Y lo voy a multiplicar por el diferencial de temperatura. Temperatura 2 es mi incógnita, menos temperatura 1, que ya sé que es 25. Ok, más lo mismo pero ahora del magnesio. Esto es 26 por 10 a la menos 6, la longitud es 0,4 y la diferencia es la misma, temperatura 2 menos 25. Y aquí mi única incógnita es la temperatura 2, la que no conozco. Entonces, fíjense, aquí yo estoy hallando la temperatura tal que la deformación de las dos barras sume los 2,25, es decir, que cierre el espacio vacío. Esto me da que la temperatura 2 debe ser igual a 115,73 grados Fahrenheit. Bien, esa es la pregunta A. Vamos con la pregunta B. La pregunta B dice, ¿cuál es la fuerza axial en cada placa si la temperatura sube a 130 grados centígrados? Entonces, fíjense, cuando la temperatura sube a 130 grados centígrados, que es mayor que esta, esto va a tender a deformarse más de la cuenta. Es decir, para la parte B, algo como esto es lo que está pasando. Tengo los dos elementos, tengo este, y ellos se van a ir deformando, pero como es mayor a 115, no van a llegar hasta este punto deformados. O sea, no van a ser así, sino que esta que está aquí se va a deformar un poco más, se va a deformar como por acá. Y esta que está acá se va a deformar también como por acá. Entonces se van a intentar sobreponer una con la otra, pero como físicamente es imposible, obviamente debe ocurrir una deformación por fuerza en sentido contrario, que lo que va a hacer es empujar eso para que la deformación por temperatura se compense y al final sí se cierre. O sea que al final me quede esta barra y esta barra pegadas así, porque obviamente esta barra no va a poder estar dentro de esta, o sea, solaparse. Entonces, básicamente, lo que me están queriendo decir en este punto es que yo tengo que incluir una deformación por fuerza. La fuerza que genera esta al tocarse, ¿verdad? Al juntarse, generan una fuerza en sentido contrario que lo que hace es evitar que más bien, generar esa deformación tal que se compense la deformación por temperatura y se cierre en este espacio que es el espacio físico disponible real. Entonces, voy a plantear que
la deformación total, cuando la temperatura es igual a 130, tiene que ser la misma, o sea, tiene que ser 225, porque no hay más espacio en el cual deformarse. Entonces va a ser igual a 0,00225. Pero ahora, ¿qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a la deformación de AB más la deformación de CD, donde AB va a ser deformación por temperatura, que va a ser alargamiento, menos deformación por fuerza, que va a ser el acortamiento. Esto de AB más deformación por temperatura menos deformación por fuerza de la barra CD. Entonces tengo que incluir esto. Vamos a calcularlo aquí. 0,00225 es igual a ¿quién? Deformación por temperatura AB. Entonces tengo 24 por 10 a la menos 6, que es el coeficiente, por 0,6, que es la longitud, por el diferencial de temperatura, que ya lo conozco porque ahora sé que vale 130. Entonces va a ser 130 menos 25. Bien, eso es este término. Ahora, menos la fuerza, ok, entonces va a ser fuerza multiplicada por la longitud, que es 0,6, dividido entre el área de sección transversal, que ¿cuál sería? Bueno, este ancho es 10 y me dijeron que en el otro sentido, en la profundidad, es 15 milímetros, entonces 10 por 15. 10 por 15 es una sección rectangular, lo divido entre 1000 al cuadrado para pasarlo a metros y multiplico por el módulo de elasticidad, que en el caso del aluminio es 68,9. 68,9 está en gigapascales, lo voy a poner por 10 a la 6 para que me dé kilonewton la fuerza. Ok, ya tengo estos dos términos. Ahora voy con la deformación por temperatura del magnesio. Entonces voy a tener 26 por 10 a la menos 6 por 0,4 y aquí lo mismo, 130 menos 25. Ok, y le tengo que restar la deformación por fuerza, que va a ser la misma fuerza multiplicada por la longitud, ahora del otro lado, que es 0,40, entre el área de sección transversal, que sigue siendo 10 por 15 entre 1000 al cuadrado, y multiplico por el módulo de elasticidad, que en este caso es 44,7. Entonces 44,7 por 10 a la 6. Ok, entonces esta suma tiene que ser igual a 0,00225. Voy a hallar la fuerza axial y eso es lo que me estaban pidiendo en este caso. Y esto me da que la fuerza es igual a 3 kilonewton. Listo, esa es la parte B. Ahora vamos con la parte C, que acá de hecho fue donde todo el mundo se confundió en el semestre en el que coloqué este examen. Yo puse, ¿cuál debe ser la temperatura final para que la abertura sea de 5 milímetros? Ok, básicamente ya no quiero que sea 2,25, ahora quiero que sean 5. Pero si son 5, en vez de alargarse las barras, se están acortando. Si se están acortando, quiere decir que la temperatura está disminuyendo, ¿cierto? Ahora, la cuestión es que originalmente yo tenía 2,25 de abertura. Lo que se tienen que cortar las barras no son 5 milímetros. Es lo que le falta a 2,25 para llegar a 5 milímetros. Entonces, cuando yo voy a plantear la ecuación, yo voy a decir, bueno, en la parte C, la deformación total no debe ser igual a 2,25, ni tampoco tiene que ser igual a 5. Va a ser igual a 2,75, que es lo que me falta para llegar a 5 milímetros con la abertura que ya tengo. Entonces esto va a ser 0,00275. Perfecto. Y esto, ¿a quién va a ser igual? A la deformación por temperatura de AB más la deformación por temperatura de CD. Solo incluyo la temperatura porque como ellas no se están solapando y no están generando una fuerza en sentido contrario, no hay deformación por fuerza. Entonces aquí voy a poner 0,00275 es igual a ¿quién? La deformación por temperatura. 24 era 24 por 10 a la menos 6. Ok, 24 por 10 a la menos 6 por 0,6 por la temperatura final menos 25, que era la inicial, ok, más 26 por 10 a la menos 6 por 0,4 igual temperatura final menos 25. Y voy a hallar la temperatura final. Esto me da, allá va, antes de esto se me olvidó decir, como esta deformación es en sentido contrario, en vez de alargarse se está cortando, es una deformación negativa. Ok, acá yo debo incluir este negativo porque de hecho,
como la temperatura está disminuyendo, ya ustedes saben que tiene que disminuir para que se pueda acortar, entonces esto me tiene que dar negativo y por lo tanto esto sería negativo. Ok, entonces ahora sí, el resultado da menos 85,89 grados. Ok, entonces ven que la temperatura disminuye, pero es ese análisis que tienen que hacer, decir, bueno, quiero que se acorte, entonces la temperatura tiene que disminuir, por lo tanto la deformación tiene que ser negativa, entonces luego deben pensar cuánto de la deformación necesito que se genere, porque yo quiero tener 5 milímetros, pero originalmente tengo una distancia. Entonces, básicamente es eso. Tienen que pensar qué es lo que les están pidiendo y cómo lo van a calcular.